Fedro es un joven ateniense apasionado por el arte de la oratoria, que se encuentra con Sócrates y le invita a dar un paseo para poderle contar sobre el discurso del amor que le había mencionado Lisias en la casa de Epícrates. Mientras pasean a lo largo del río Ilisios, afuera de las murallas de Atenas, Fedro recuerda el rapto de Oritia por Bóreas, que aconteció en los alrededores, y le pregunta a Sócrates si él cree en la historia. Sócrates le contesta que no tiene tiempo para dedicarse a la ocupación de comentar alegóricamente sobre los mitos. Prefiere aceptarlos y seguir con la tarea más inmediata de aprender a conocerse a sí mismo. Hay que resaltar que el lugar que menciona Platón produce una de las descripciones ambientales más bellas de toda la literatura griega. Así que en este escenario de gran tranquilidad, el misterio con las divinidades y la belleza, Fedro comienza a mencionarle el discurso, que por supuesto Fedro lo llevaba en un pergamino ya escrito y escondido en la mano izquierda bajo el manto. El discurso de Lisias menciona que es preferible conceder el afecto amoroso al que no ama. Los deseos de los que aman son violentos y terminan siendo nefastos para el joven amado. No hay que conceder el amor a los amantes enamorados, sino a los más dignos. El discurso repite los ejemplos que avalan la necesidad de preferir al amigo que al amante, desde las perspectivas íntimas y personales hasta las familiares y sociales, con el argumento de que el amante, con deseos intensos, una vez que pasa la etapa de enamoramiento, se arrepiente y le da vergüenza todo lo que hizo estando enamorado. En cambio, el que no ama hace cosas buenas por el otro con la consideración que se merece. No hay vergüenza ni arrepentimiento porque no hubo acciones de que arrepentirse. Voy a tratar de explicarlo un poco. A ver. Para Lisias, la definición de eros es un deseo irracional, es una pasión morbosa, y el enamorado es un hombre que ha perdido la razón, con todas las consecuencias negativas que ello implica, mientras que el no enamorado piensa sensatamente y se comporta con conocimiento de causa, de manera apropiada y conveniente. Por consiguiente, una relación con un enamorado implica solo desventajas que se derivan de su comportamiento insensato, mientras que las relaciones con un no enamorado implica solo ventajas derivadas de un comportamiento sensato. Sócrates califica el discurso de Lisias pobre y con un desarrollo penoso, ya que si bien utiliza términos bellos y están bien adornados, para Sócrates es pura retórica a modo de sofista. Aquí en esta parte de la obra, Platón toma una posición definida ante los que se presentaban como maestros de la retórica, como Lisias, quien era considerado por muchos el mayor escritor del momento, y de una manera verdaderamente provocativa y con una extraordinaria habilidad dramatúrgica, Platón demuestra estar por encima de estos presuntos maestros sofistas o retóricos. ¿Y cómo lo demuestra Platón? Pues bien, Platón demuestra que el verdadero arte de la escritura tiene que basarse en la dialéctica. Y por lo tanto, ¿quién domina la dialéctica? Pues nada más y nada menos que el filósofo. Después Fedro convence a Sócrates para que él mismo pronuncie un discurso en competencia con el de Lisias. Aunque Sócrates inicialmente responde al discurso de Lisias alabando el sentido y la cordura sobre el amor y la locura, es en este punto que Sócrates siente un empujón sobrenatural para intentarlo de nuevo y alabar al Dios del amor con más piedad. Sócrates cambia su enfoque y argumenta que si la locura fuera algo malo, podría ser cierto que uno no debería gratificar a un hombre enamorado sobre la base de su locura. Sin embargo, los mayores dones de los dioses provienen de la locura, y el mayor de estos dones es el amor, que es enviado por los dioses para ayudar al amante y al amado. Para fortalecer el discurso, Sócrates argumenta una metáfora del alma que maneja una carroza
con 2 caballos. El primero es bueno y noble, el segundo es malo y está constantemente arrastrando al alma hacia abajo y lejos de la visión de la verdadera belleza que conduce a la inmortalidad. Algunos no se resisten al caballo malo que conduce el carro de su alma. Esto sucede porque se olvidan de mirar la belleza misma celestial y prefieren mirar la belleza terrenal de su amado, y cuando miran la belleza terrenal se entregan animalísticamente al desvergonzado placer mundano. Puede parecer que un hombre así experimente locura cuando lo hace, pero en realidad está fuera de sí mismo. Sin embargo, el alma que recuerda la verdadera belleza, la belleza eterna, lucha continuamente con estos 2 caballos. Cuando está en presencia de un amante hermoso, cuanto más a menudo se somete a la fuerza al caballo malo, mediante la restricción acompañando del recuerdo de la verdadera belleza, más se domestica la pasión. En lugar de ser tentada a la indulgencia sexual, el alma del amante sigue al amado con reverencia y temor y se orienta cada vez más hacia una vida de filosofía. Además de la armonía en esta vida, tal alma filosófica está en camino de recuperar la vista celestial de la belleza y por lo tanto la inmortalidad. Las personas que están ocupadas con la idea del bien o la idea de la inmortalidad son tachadas de locas, pero esta locura es dada por Dios y es la fuente donde fluye el amor. Para resumir el argumento de Sócrates, él dice que es preferible que un hombre tenga una relación con alguien que está enamorado de él, porque obtiene los placeres de la filosofía y la eventual visión de la verdadera belleza. Por el contrario, si uno adopta el aparente buen sentido de una relación con alguien que no está enamorado de él, solo obtendrá beneficios míseros de tipo mortal, lo que hará que se revuelque sin pensar por la tierra en lugar de contemplar la eterna verdad. Sé que el mito del carro de al lado es mucho más extenso, pero Platón no necesariamente está tratando de proporcionar una explicación literal de cómo las almas humanas llegaron a ocupar su estado actual. Él sugiere que cada ser humano tiene la capacidad de contemplar la sabiduría, pero para eso deben enfrentar una difícil batalla contra sus propios deseos básicos, la mirada de distracciones de la vida terrenal y la desaprobación de una sociedad que él no comprende. Es una batalla que vale la pena librar para recuperar las alas y compartir con los dioses la visión de la belleza eterna. Después Fedro admite que el segundo discurso de Sócrates es superior al de Lisias, pero no puede explicar por qué. Sócrates comienza estableciendo que la retórica debe preocuparse por la verdad y rechaza la idea de que el objetivo de la retórica sea únicamente la persuasión. Fedro le responde que no es necesario que un orador sepa lo que es verdaderamente justo, sino solo lo que parece ser justo, ya que el objetivo de hablar es persuadir y el conocimiento de la verdad no es necesario para eso. Entonces Sócrates utiliza unos ejemplos para convencerlo. Uno de ellos es que si alguien pronuncia un discurso persuasivo afirmando que si es un experto en retórica ignora lo bueno y lo malo y trata de persuadir a una población ignorante para que haga algo malo en lugar de algo bueno, ¿qué tipo de cosecha cultivará en la retórica que sembró? Y Fedro reconoce que la cosecha sería mala. Así, es necesario que un buen orador primero adquiera la verdad y luego se apodere de la retórica. Sócrates señala además que un retórico habilidoso tiene la capacidad de hacer que lo mismo parezca justo en un momento y en otro injusto, simplemente jugando con su audiencia. Luego examinan el discurso y discuten el fracaso de Lisias. Al igual que el epigrama de la tumba de Midas, varios puntos del discurso de Lisias podrían reorganizarse sin cambiar realmente el argumento en su conjunto. Quizás esto sirva para ilustrar cómo el análisis de Lisias no logra seguir las líneas naturales que dividen un argumento bien estructurado. Lisias definió el amor al principio y dispuso su discurso de manera sofista.
Después Sócrates y Fedro tienen un intercambio de ideas sobre el tema de la escritura. Escribir no era común entre los círculos eruditos de la Grecia clásica. En esta discusión la escritura no era muy apreciada y tal vez era ambivalente, pero Platón no pretende descartar la escritura como una práctica sin valor. Más bien, él usa los argumentos de Sócrates para mostrar que en la búsqueda de la sabiduría, la escritura tiene limitaciones y no puede ser reemplazada por el discurso filosófico. Según Sócrates, escribir no mejora la memoria, porque en realidad fomenta el olvido y evita que se produzca un aprendizaje real. Para fortalecer este argumento, Sócrates cuenta una historia sobre un dios egipcio llamado Zeus, que fue el primero en descubrir las letras. Zeus acudió al rey Tamus de Egipto para mostrarle este nuevo invento, afirmando que los egipcios serán más sabios y que el invento mejorará su memoria. El rey Tamus, sin embargo, le dice a Zeus que lo ha engañado. Las letras en realidad tendrán el efecto contrario. La escritura produce el olvido, ya que por confiar en la escritura se les recuerda desde afuera por marcas ajenas y no desde dentro mismo por sí mismo. Por lo tanto, la escritura no es un elixir de la memoria, como había dicho Zeus, sino de un recuerdo. El problema esencial de la escritura es que es un tipo de habla muerta. A diferencia del discurso vivo que respira, la escritura no puede cambiar su argumento ni responder a la crítica. La escritura también carece de la capacidad de distinguir entre audiencias, una habilidad importante que Sócrates requiere de los dialécticos adecuados. Es decir, que las debilidades de la escritura es que no existe la capacidad de interactuar. No se puede interactuar con un texto escrito como lo haría con una persona viva. La escritura no permite adaptarse a su audiencia y responder a las críticas de los demás. Además, Sócrates comenta que la escritura tiene un extraño parecido con la pintura. Las figuras en las pinturas parecen estar vivas, pero permanecen en silencio si se les pregunta. De manera similar, uno no puede cuestionar las letras porque significan lo mismo en todo momento. Sócrates enfatiza el carácter vivo y orgánico de la dialéctica que se planta y nutre cuidadosamente en un alma específica conocida por el maestro, algo que la escritura no puede lograr. La dialéctica tiene un potencial infinito porque ayuda a alguien en el camino hacia una vida filosófica y la libertad del alma. Cuando concluyen su conversación, Sócrates comenta que Isócrates es mejor que Lisias, ya que Isócrates demuestra un instinto filosófico innato. Los dos ruegan a los dioses del lugar que se embellezcan por dentro y se apartan de la orilla del río.